responsabilidad de quién o quiénes se dirigen a usted. El invitado de hoy, Informativo Forever, FM. A esta hora estamos en Radio Forever 92.5, el día de hoy, viernes 22 de enero del 2021. Como habíamos promocionado y anunciado, hemos hecho contacto vía Zoom con el abogado Axel Kaiser Barents, máster en inversiones, comercio y arbitraje y doctor en filosofía de la Universidad de Heidelberg, Alemania, que llega a Guayaquil para dictar una conferencia a empresarios del país invitado por The Council. Primero le doy la bienvenida a Guayaquil, a Ecuador. Axel, un abrazo muy especial de los guayaquileños ecuatorianos. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Es un placer estar con ustedes y visitar Guayaquil nuevamente. En 2015 fue la última vez que estuve acá. Qué bien. Yo le anticipo, he leído 3 de sus libros, Axel, y siempre he compartido esa visión liberal de trabajar no solo en la parte económica, sino también en la parte política. Y ahora me entero que usted está promoviendo, ojalá para el beneficio del Ecuador, la reactivación económica en plena campaña electoral en la que estamos en este momento enfrascados. A 14 días de llegar al 7 de febrero a las urnas, ¿en qué consiste esta teoría que usted propone, la narrativa económica positiva? La narrativa económica positiva consiste en destacar las capacidades, las habilidades y la fuerza de salir adelante que tiene el ciudadano común y corriente y que se ve en general impedida por los gobiernos, porque los gobiernos tienen regulaciones, legislaciones, burocracias que hacen imposible a las personas, ¿no es cierto?, formalizarse, fundar sus empresas, tener certeza sobre su derecho de propiedad y de ese modo ir creciendo y creando una mayor cantidad de riqueza. Entonces, la narrativa que tenemos que abrazar, no solo en Ecuador, pero en toda América Latina, es la de que podemos salir adelante si nos esforzamos, que tenemos que pararnos sobre nuestros propios pies, que tenemos que admirar al que tiene éxito, que es un gran problema en nuestra cultura latina, ¿cierto? Siempre sospechar y tratar mal o envidiar al que le ha ido bien, cuando lo debiéramos celebrar, porque mientras más gente bien le vaya en nuestras sociedades, mejor vamos a estar todos, ¿cierto? Un empresario que tiene éxito, es un empresario que crea más empleo, es un empresario que produce mejores bienes y servicios, es un empresario que sube los salarios de sus trabajadores, que sube los salarios de todos los trabajadores, los ingresos de todas las personas, porque al bajar los precios de lo que vende, haciendo las cosas más eficientes, obviamente le hace más fácil a la gente adquirirlo. Además es uno que paga más impuestos. Entonces, por todos lados tenemos que celebrar la narrativa de, el éxito, del emprendimiento y, por supuesto, también entender que el fracaso cumple un rol en todo esto, que es aprender y aprender para hacer las cosas mejor. Esa es la fórmula del progreso, no existe otra, no hay una alternativa. Si nos quedamos enfrascados en atacar a los que tienen más para quitarles lo que han logrado con estados gigantescos, donde la burocracia despilfarra gran parte de lo que recibe y además se corrompe, porque hay mucha corrupción en América Latina también, y en Ecuador también, no vamos a salir nunca adelante, no vamos a ser nunca países desarrollados al nivel de aquellos que nosotros admiramos. Y por tanto creo que debemos dejar de poner el énfasis para terminar en redistribuir la riqueza, en atacar a los que les ha ido bien, y en decir que si hay gente que le ha ido bien, eso significa que a otros les está yendo mal. Tenemos que cambiar todo ese paradigma mental por uno que sea el de la confianza en que las personas tienen capacidad para salir adelante, da lo mismo que tan pobres sean, lo que necesitan son buenas reglas del juego, y con buenas reglas del juego pueden prosperar. Axel, si la narrativa entonces para una economía positiva se enfoca en compartir ideas, en empoderar a la ciudadanía de que sí se puede por motivo propio progresar, muchos en la pobreza, luego han estudiado, han aprovechado la oportunidad y han salido adelante. Sin embargo, y hay que reconocer, en Latinoamérica especialmente, se ha trabajado mucho en lo cultural y esto siguiendo esa narrativa entonces de Antonio Gramsci, ese ideólogo, filósofo comunista italiano, que se apoderaron de las escuelas, se apoderaron de los colegios, de las universidades, al punto en donde hay maestros que fueron a estudiar a Rusia y llegaron con esas ideologías y había jóvenes
liberales, de familias liberales que llegaban a los colegios laicos, llegaban a las universidades y terminaban siendo comunistas. Axel, ¿qué metodología aplicar en contrario? Lo que ocurre es que detrás de todos estos fenómenos hay fuerzas psicológicas que operan en un sentido o en el otro. En América Latina tenemos un problema muy grande con la culpa. Eso es lo que ha producido que nuestros revolucionarios en general hayan sido personas de élite, en muchas partes, no solo acá, pero particularmente en América Latina la idea de que si a ti te ha ido bien, de alguna forma estás en una situación de privilegio que no te mereces, porque hay otros que no les ha ido tan bien, y en consecuencia tu posición es injusta y producto de algo así como un pecado social, estructural, ha calado muy hondo, también de manos de discursos de sectores de la Iglesia Católica, hay que decirlo, eh, y esta lamentablemente ha pavimentado el camino para que personas que provienen de los círculos bien educados, de clase media, relativamente acomodadas, incluso de clase alta, abracen estas ideologías socialistas que finalmente son las que destruyen todo. Porque no hay ni un país en la historia de la humanidad, mucho menos en América Latina, que le haya ido bien aplicando socialismo o el estatismo. Es al revés, es cuando abrazan las ideas de la libertad, el Estado de Derecho, que los países avanzan. ¿Por qué avanzan? Porque la gente se las deja, ¿cierto?, con el espacio para poder salir adelante. Y ese es un fenómeno que, como usted bien dice, se cultiva lamentablemente en escuelas. El fenómeno al que me refiero es al del discurso redistributivo, culposo, reivindicatorio, populista, ¿cierto? Se cultiva en las escuelas, se cultiva en las universidades, se cultiva en los medios de comunicación, se cultiva en la literatura, se cultiva en el arte, se cultiva en la música, porque prácticamente todos los que dominan estas esferas, que son las que crean las ideas comunes sobre las cosas, son gente de izquierda, que hace un muy buen negocio, también muchos de ellos, eh, vendiendo este discurso, ¿no es cierto? Entonces es fácil ser un actor en Hollywood y hablar de la igualdad cuando te están pagando 30 millones de dólares por película. Y vives en una casa que cuesta decenas de millones de dólares en Beverly Hills o en alguna de esas partes. Lo mismo pasa en América Latina. ¿Cuántos periodistas, cuántos intelectuales, cuántos activistas no son personas que están en el 1% de mayores ingresos de nuestro país? Todos, de hecho, los más importantes. Y sin embargo hablan de esta desigualdad. Hacen un negocio a partir de ahí. Entonces, creen por un lado ideológicamente en esto y por otro les conviene. Y para combatir eso tenemos que contrarrestarlo con una narrativa que no apele ni al resentimiento, ni a la envidia, ni al miedo, que es lo que apelan las personas que promueven esta idea, sino una que apele a la confianza en sí mismo, a la autoestima, a la seguridad en sí mismo y a la esperanza. Axel, acá nosotros en Ecuador decimos la historia del rábano, ¿no? Es decir, que por fuera son rojos y por dentro son blancos, y muchos de ellos se han enriquecido justamente, inclusive con la misma corrupción que lastimosamente ha condenado a más pobreza a los pobres que dicen defender. Pero yo quisiera referirme especialmente a lo que he leído de usted, Axel, en El Gallo Populista, que los que veo con Gloria Álvarez, la fatal ignorancia especialmente, escrito en 2009, La tiranía, la igualdad, Mercurio 2015, cuando a Chile, que es el, por decirlo así, el ideal latinoamericano y que estuvo o está a las puertas en el umbral de llegar a ser parte de los países del primer mundo, estaría, lo digo así, a ver qué nos trae de novedad, retrocediendo para reformular una constitución, y quién sabe si lleguen a ustedes a tener una constitución chavista también en Chile, Axel. Claro, Chile es un ejemplo de muchísimo éxito en el contexto latinoamericano que transitó desde un régimen marxista como el venezolano, ¿no es cierto?, bajo la Unidad Popular dirigida por Salvador Allende, a un sistema de apertura económica y libre mercado que se ha mantenido por ya 30 años en democracia, prácticamente. Y ahora estamos regresando, producto de esta narrativa, ¿cierto? Así es. De las élites intelectuales, de las élites en los medios de comunicación, de parte también de los empresarios que con su culpa fomentan y alimentan todo este discurso tan destructivo a un destino típicamente latinoamericano. ¿Cuál es el destino típicamente latinoamericano? Corrupción, mucha delincuencia, desequilibrios fiscales,
incapacidad de prosperar, aumento de la pobreza, del hacinamiento, todos esos problemas que Chile iba encaminado a resolver están aumentando fuertemente día a día porque nos compramos en Chile la idea de que el problema era el sistema de economía de libre mercado y que había que transitar hacia un Estado muy interventor, redistribuidor, que atacara a aquellos que les ha ido mejor. Y con eso salió elegida la presidenta Michelle Bachelet en su segundo mandato, hizo una serie de reformas que realmente destruyeron la capacidad de crear riqueza de la economía, con lo cual se produce la profecía, ¿cierto?, de que el sistema no funciona y por eso a la gente le va mal. Pero le va mal porque están rompiendo el sistema de libre mercado. Y no porque el sistema está funcionando como debiera funcionar, lo están perfeccionando, entonces no da los resultados, sino que ellos mismos dicen que no funciona. Cuando llegan al poder lo rompen, después dicen, ven que no funciona, y la gente se frustra. Y esa fue la crisis social que tuvimos el año pasado en buena medida, que los salarios reales, producto de la reforma de Bachelet, dejaron de crecer, la economía dejó de crecer, creció un 5,3% en promedio de los 4 años anteriores, bajo el gobierno de ella creció menos un 2%, es decir, no creció nada prácticamente, y se ajusta por cómo crece la población. Y por lo tanto crece el endeudamiento, la frustración, los precios siguen aumentando y las personas no ven más progreso. Y a nosotros se nos ocurre brillantemente en Chile que el problema es la Constitución. El problema no es la Constitución, eso es algo también propio de América Latina, ¿verdad? Esto de creer que vamos a refundar todo por una nueva Constitución y vamos a ser todos felices, nos vamos a unir y van a ver todos los bienes y recursos que la gente quiere para satisfacer todas sus necesidades. Es una inmadurez completa. Y Chile está transitando por ese camino y va a crear una nueva constitución probablemente. En abril tenemos la elección de los constituyentes en la convención y obviamente no se va a resolver ningún problema. Lo más probable es que se empeoren. Y así la narrativa, insisto, no los resultados, porque los resultados podemos hablar de eso, yo les puedo dar los números, la narrativa terminó por destruir al país que era el ejemplo de América Latina y yo estoy completamente convencido de que vamos a volver a una mediocridad que va a durar mucho tiempo. Axel, solo quisiera hacer una aclaración, ¿no? Para los amigos oyentes, líderes de opinión, que de pronto no conocen toda la historia constitucional de Chile. ¿Por qué? Porque ustedes llegaron a una constitución pro empresario, pro desarrollo, pro empleo, y es a eso que se refiere que cuando Bachelet llegó a la presidencia comenzó a hacerle modificaciones, parches aquí, parches allá, y actualmente le echan la culpa a la constitución pro iniciativa privada, por decirlo así, como la culpable de lo que vive. Muy parecido a lo que vivió Ecuador, pero a la inversa. Nosotros comenzamos en el 2008 con una constitución chavista, socialismo siglo XXI, que ha provocado el problema que hoy estamos viviendo en economía, la parte política misma, la parte institucional, el irrespeto y finalmente lo que paga el pobre. Y están tratando de volver, como ya pasó en Bolivia, achacándole al sucesor Lenín Moreno como que es el culpable de todo lo que estamos viviendo, cuando esto es producto de todo lo que se vivió los 10 años anteriores. Entonces, en ese sentido, viene la pregunta, Axel, cuando los trollers, cuando las redes sociales, los millennials que no conocieron de otra forma de gobernar durante 10, 14 años atrás, ellos son fácil presa de esa narrativa de izquierda, de reivindicación, etcétera, y no conocen otra alternativa. ¿Cómo hacer para que también ellos puedan evaluar que hay otra forma de mejorar y progresar? Es una competencia de narrativas. Por supuesto que la izquierda más dura tiene una narrativa que es engañosa, que es mentirosa, en muchas partes, ¿no es cierto? Ahora se dice que en Venezuela el problema es Maduro, pero que Chávez estaba todo bien. El que destruyó la economía venezolana completamente fue Chávez. Y fue fácil hacerlo cuando tenías el precio del petróleo a $150, porque le entraban chorros de dinero todos los días, entonces podía darse el lujo de arruinarla. Y cuando él muere, al poco tiempo, cae el precio del petróleo y se empieza a ver la verdad de la destrucción, y Maduro al final siguió haciendo lo que había hecho Chávez. A mí me parece que también en el caso ecuatoriano hay que ver cómo fueron los precios de los hidrocarburos en este pasado tan supuestamente perfecto y tan fantástico que tuvo el país, porque la verdad es que vivió de rentas que no se generaban si no es por los precios internacionales de los commodities. Y sin esos precios habría tenido una crisis muy profunda, ¿no es cierto?, el régimen que muchos admiran y que pretenden defender. Y que no hizo en realidad mucho, si que uno analiza las estadísticas y los números y las reformas,
por potenciar la economía privada, el crecimiento económico y lo que permite que los países salgan adelante, mucho menos el Estado de Derecho. Entonces, todas estas narrativas las vemos una y otra vez repetidas en toda América Latina y seguimos creyendo las mismas estupideces. Y es casi desesperante porque es como que vuelven, ¿no? Son como los zombies, ¿no? Que no mueren nunca. Entonces vuelven y vuelven a atacar con estas ideas que tanto daño nos han hecho, y la forma para contestar la pregunta de hacer frente a esto es nada más que con otra narrativa, que es la narrativa basada en la verdad, basada en la evidencia, basada en la historia, y no obviamente en ficciones. Y esa tenemos que tenerla disponible en las redes sociales muy fuertemente. Tiene que estar eso en YouTube, tiene que estar eso en Facebook, en Instagram, en Twitter, y por supuesto también en los medios de comunicación tradicionales. Y tiene que haber gente dispuesta a defender esta narrativa, porque al final esto es muy simple. Esto es un mercado de ideas. Si las ideas de un sector predominan y tienen el monopolio, la gente lo único que puede consumir es eso. Entonces, si no hay competencia de ideas, si no hay una penetración importante de las ideas de la libertad, de las ideas, ¿cierto?, que son las verdaderas, respecto a lo que ha sucedido históricamente, estamos perdidos. Porque además es más fácil vender el producto del romanticismo de que todo va a ser gratis y de que todos vamos a vivir en solidaridad, igualdad, y que el Estado se va a hacer cargo de todo y la gente no tiene que esforzarse mucho. Eso es muy fácil de vender. Es mucho más difícil de vender el discurso de tenemos que esforzarnos, trabajar, no hay una garantía 100% de que te va a ir bien, el Estado no tiene las capacidades de satisfacer todas las necesidades de las personas, tenemos que ser responsables fiscalmente, y eso es lo que gradualmente nos va a llevar a mejorar y a darle un mejor futuro a nuestros hijos, cuando nos paramos sobre nuestros propios pies y no esperemos que el político nos resuelva los problemas. Eso es mucho más difícil de vender. Entonces, esa narrativa tendríamos que nosotros invertir el doble de tiempo, el doble de recursos, el doble de gente, para que vayamos cambiando las mentes, sobre todo en una matriz cultural como la latinoamericana, cuyo mito fundacional es lo que decía Carlos Rangel del Buen Salvaje al Buen Revolucionario, ¿no es cierto? El mito fundacional de América Latina es que este era un continente que sí, representaba el paraíso sobre la tierra. Y llegaron los europeos, lo conquistaron y lo arruinaron. Entonces, desde entonces estamos con estos revolucionarios tratando de volver a ese pasado de oro, supuestamente, donde vivíamos en la igualdad, la abundancia y la tolerancia, que es totalmente falso, de acuerdo a todos los estudios históricos, por supuesto, y seguimos creyendo en esa historia. No es el mito fundacional norteamericano de Estados Unidos en que llegan los inmigrantes, los pilgrims, ¿no es cierto?, los peregrinos, se instalan y con mucho esfuerzo, al principio muriendo de hambre, muchos de ellos, logran crear con su propio esfuerzo las condiciones para prosperar y tener una nación en libertad. La ética fundacional de ellos es la libertad y no la revolución como la nuestra. Entonces, más esfuerzo tenemos que hacer aún para compensar estas ideologías que predominan en los distintos círculos intelectuales. Es decir, la propuesta de la narrativa económica positiva es ir al mismo campo, conversar con los jóvenes. Y en ese sentido, Axel, yo quiero agradecerle antes de cerrar esta entrevista que nos están escuchando líderes de opinión de Guayaquil, de todo el Ecuador. Me he preocupado de compartir con ellos esta promoción. Quiero también recordarle a alguna persona que se haya incorporado que Axel Kaiser Barnes es chileno, máster en inversiones, comercio y arbitraje y doctor en filosofía de la Universidad de Heidelberg, Alemania, y llega a Guayaquil invitado por emprendedores precisamente para hablarnos de cómo reactivar la economía en el Ecuador. Finalmente, Axel, quiero referirme a estas realidades que vive Ecuador hoy día. Yo sé que como extranjero no puede opinar necesariamente por tal o cual candidato, pero en la práctica hemos visto que originalmente tenemos 16 candidatos en la papeleta presidencial, con vicepresidente incluido. 14 abiertamente están por una orientación liberal en economía y política, y uno de ellos se declaró ya también liberal en lo económico, pero con un liberalismo ecológico, que lo digo, nombre y apellido es Yancu Pérez. Pero hay un candidato que es de alguna manera el pupilo de Rafael Correa y que tiene todavía un voto duro, muy fuerte, por decir así, y que está ofreciendo, por ejemplo, obsequiar o regalar, como quiera decírselo, $1.000 a 1 millón de familias durante la primera semana que se posesionen, y otras mentirillas más, pero que en la práctica, en el bolsillo y en el corazón, con la emoción de tener $1.000 a determinadas familias, sí va a motivar. Axel, ¿cómo cerrar esta conversación
en este panorama que estamos viviendo en el Ecuador? Bueno, ese tipo de demagogos siempre han existido, ¿no? Los que ofrecen regalar plata a cambio de votos, que finalmente la democracia termina siendo muy corrompida, porque se supone que la democracia es un ejercicio cívico en el que los ciudadanos ejercen su responsabilidad para dirimir quién va a ejercer el poder sobre la base de información que les permite tomar una decisión que ponga precisamente en el poder a aquellos que van a velar por el futuro de largo plazo del país y que no quieren el poder como un fin en sí mismo para servirse de ellos, ¿cierto? Y si entendemos la democracia como un sistema en el cual ejercemos nuestra responsabilidad cívica para que el poder lo ejerzan aquellos que son más apropiados y que van a custodiar el destino del país en el largo y mediano plazo, no solo en el corto plazo, entonces, por supuesto, no podemos apoyar a aquellos que nos ofrecen una alternativa de tentación muy atractiva de corto plazo, sin considerar todos los efectos y los costos que tienen el mediano y largo plazo. Esa es la manera en cómo destruimos nuestros países. Y Ecuador ya debería haber aprendido de su historia en esa materia, lo mismo que los países latinoamericanos en general. Entonces, espero que ese tipo de propuestas no prosperen, que los candidatos que proponen esas cosas sean sancionados por el votante ecuatoriano por irresponsable, y nos acerquemos más a lo que son los países desarrollados. Hace un par de años en Suiza, no mucho tiempo atrás, un par de años atrás, se propuso un ingreso mínimo garantizado de varios miles de francos. Estamos hablando de Suiza, uno de los países más ricos del mundo, ¿cierto? Varios miles de francos al mes. Trabajar o no trabajar a la gente. Y Suiza habría tenido el dinero para financiar esto. Y hubo un referéndum. Casi el 80% de los suizos votó en contra de eso. Más del 70%. ¿Cuándo nosotros los latinoamericanos vamos a aprender que si queremos ser naciones avanzadas, con altos niveles de calidad de vida, con altos niveles de empleo, de ingreso, de bienestar, de tranquilidad, de paz social, tenemos que hacernos responsables de nuestra propia existencia y tenemos que empezar a elegir a aquellos que nos proponen la fórmula en la cual nosotros nos sacamos adelante, ¿cierto? Colaborando entre todos salimos adelante. Y esa es la fórmula de la libertad, el Estado de Derecho, pro empresa, pro emprendimiento, pro mercados abiertos y pro responsabilidad individual. No es la fórmula de que el Estado te regale las cosas. Esa es la que arruina a los países y ese es el mensaje que uno puede aprender de las naciones más avanzadas. Axel Kaiser, muchas gracias. Antes de cerrar, nada más te voy a pedir un mensaje. En esto de la narrativa económica positiva hemos conversado ampliamente. Acá hay adultos desempleados, un 67% prácticamente subempleado, en empleos no adecuados, etcétera, etcétera, etcétera. Y un mensaje no solo a los adultos, sino a los jóvenes que salen a la universidad con un cartón y lastimosamente no encuentran empleo. ¿Cómo hacer clic entre ese idealismo comunista hoy día disfrazado de progresismo hacia un progreso realmente sustentado con un Ecuador mejor? Yo voy a cerrar con dos reflexiones. Una es, ¿dónde está Ecuador en el mundo en relación a los países en distintos indicadores? Y la otra es una más de índole espiritual, si ustedes quieren, o psicológica. Primero, Ecuador es el país número 86 entre 189 países en el índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas. 86. Lo que significa que están bastante mal. En los índices de corrupción es el 93 entre 180 países. Es de los países más corruptos del mundo. En el ranking de competitividad global del World Economic Forum es el país 90 de 140 países que se miran. O sea, Ecuador no es competitivo a nivel global. Es muy poco competitivo. En el índice de libertad económica del Fraser Institute en Canadá, Ecuador está a 110 entre 162 países. 110. Nosotros en Chile estamos entre los 20 países con más libertad económica y somos mucho más avanzados aún, todavía, el destino puede cambiar, que Ecuador porque somos más libres. Después termino diciendo, en el índice de innovación global, Ecuador está 90 entre 151 países. 131 países, perdón. Entonces, el indicador que uno mire para Ecuador, Ecuador está muy mal.
Lo que Ecuador necesita es una revolución mental, una transformación que lo lleve por un camino de libertad, de apertura, de reducir el tamaño del Estado, de aplicar reglas de responsabilidad fiscal, de abrirse lo más posible a los mercados internacionales, de hacer que el emprendimiento sea mucho más fácil con desregulación, de permitir que la regulación laboral, que es una de las más rígidas del mundo, la que tiene Ecuador, y por eso hay tanto desempleo, se dinamice, se oxigene, sea mucho más adaptable a los tiempos modernos. Tienen regulaciones laborales del siglo pasado. Eso tiene que cambiar. ¿Y cómo cambia eso? Cuando los ecuatorianos crean que pueden salir adelante con su propio esfuerzo, se lo crean en serio y le exijan a su dirigencia y a su clase política que les den esos márgenes de libertad, que no tengan ese afán, ¿no es cierto?, por decir yo los voy a proteger a ustedes a expensas de ustedes mismos, que es una especie de paternalismo que es impresentable a estas alturas. Cuando los ecuatorianos crean que pueden salir adelante con su propia energía, el ciudadano común y corriente, y yo los llamo a tener fe en ustedes mismos porque han logrado muchas cosas. No es que no han logrado muchísimas cosas. Entonces, si ya han logrado muchas cosas, falta dar los últimos pasos para estar a nivel de aquellas naciones que queremos estar, derrotar la pobreza y todos esos problemas. Entonces, fe en ustedes mismos, ese es el mensaje, que tengan fe y que apoyen a aquellos políticos que les confirman esa fe en ustedes mismos. Y tener fe en uno mismo es no esperar que otro le resuelva el problema, es creer que uno puede resolver su propio problema. Muchas gracias, Axel Kaiser, y agradezco a The Council habernos escogido a esta radioemisora para esta excelente entrevista. Te deseo éxitos, muy buena estadía en Guayaquil y en el Ecuador, Axel. Pues ya te dije la bienvenida, ahora éxito. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Vamos a la pausa comercial. Muy amable, gracias. Chao entonces, Axel. Hemos presentado el programa